La muerte de Jesús no fue solo la ejecución de un hombre más a manos del Imperio Romano. En Jerusalén, aquel momento provocó una onda de choque que atravesó tanto al pueblo común como a los líderes religiosos e incluso a las autoridades políticas. Justo después de la crucifixión, la ciudad quedó sumergida en una atmósfera de incertidumbre. Para los judíos que acompañaban los acontecimientos, la muerte de Jesús fue vista por muchos como la victoria del sistema religioso y político que lo condenó. Los líderes del Sanedrín creyeron haber eliminado una amenaza a su autoridad. Después de todo, Jesús desafiaba abiertamente la hipocresía de sus costumbres y atraía multitudes con un mensaje que hablaba de amor, perdón y justicia, algo que escapaba al control de quienes dominaban el templo. Pero, para el pueblo que había presenciado sus milagros, sus palabras y su compasión, la crucifixión fue un golpe devastador. Muchos esperaban que él fuera el Mesías que liberaría a Israel del dominio romano. La imagen del Mesías guerrero, que traería victoria política y militar, seguía siendo muy fuerte en la mentalidad de aquel tiempo. Y al verlo morir como un criminal, clavado en una cruz, surgió el sentimiento de frustración, dolor e incluso incredulidad. ¿Cómo podía el rey de los judíos terminar de aquella manera? Roma, por su parte, trató el acontecimiento como una ejecución más entre tantas. Para el imperio, Jesús era solo otro agitador que podía inspirar revueltas y comprometer el orden. Pilato se lavó las manos, literalmente, como si quisiera mostrar que la responsabilidad no era suya, sino de las autoridades judías que presionaron por la condena. Aún así, la crucifixión de Jesús no fue un simple acto administrativo. Fue un espectáculo público de poder, una demostración de fuerza de Roma, mostrando a todos lo que sucedía con aquellos que desafiaban su autoridad. Mientras tanto, los seguidores más cercanos de Jesús estaban sumidos en un abismo de miedo e incertidumbre. Los discípulos se escondieron, temiendo ser los próximos en ser arrestados y ejecutados. Algunos, como Pedro, cargaban con el peso de la culpa y de la negación. Otros simplemente no sabían qué hacer. Era como si la luz que guiaba sus pasos hubiera sido apagada de repente. Y, en medio de ese caos, comenzaron a surgir rumores. El velo del templo se rasgó, se relataron señales sobrenaturales, y muchos empezaron a preguntarse si la muerte de aquel hombre no tenía, en realidad, un significado mucho mayor de lo que parecía. Jerusalén, una ciudad ya marcada por tensiones religiosas y políticas, ahora cargaba también con una inquietud espiritual. Ese fue el impacto inmediato de la muerte de Jesús. Por un lado, la aparente victoria de los poderes de la época, por el otro, el inicio silencioso de una transformación que nadie podría imaginar. Si en el momento de la crucifixión los discípulos estaban frágiles, dispersos y con miedo, los días que siguieron se convirtieron en un divisor de aguas en sus vidas. La muerte de Jesús representaba, en un principio, el fin de un sueño. Aquellos hombres lo habían dejado todo para seguirlo: familia, profesión, estabilidad. Creían que él era el Mesías prometido, y de repente se veían solos, perseguidos y confundidos. Imagina la escena: un pequeño grupo escondido en casas simples de Jerusalén, en silencio, temiendo cada golpe en la puerta. Sabían que los líderes religiosos podían mandar arrestarlos en cualquier momento. El miedo era tan grande que algunos ni siquiera salían a las calles. Pedro, en especial, cargaba con el peso de haber negado a Jesús 3 veces. Para él, el dolor era doble. Además de la pérdida del maestro, estaba la vergüenza de haber fallado en el momento más crítico. Pero fue precisamente en ese ambiente de miedo e incertidumbre que algo extraordinario comenzó a suceder. Las noticias de la resurrección se difundieron entre ellos. Primero, relatos de mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Después, testimonios de encuentros personales con el mismo Cristo resucitado. Estos episodios transformaron por completo la percepción de los discípulos. De hombres cobardes y escondidos, se convirtieron en líderes valientes, dispuestos a enfrentar prisiones, persecuciones y hasta la muerte. Pedro, aquel que había negado a Jesús, comenzó a predicar en público con valentía, anunciando que Cristo estaba vivo. Su discurso en el día de Pentecostés, frente a miles de personas, marcó el nacimiento de una nueva etapa. El movimiento que antes era solo un pequeño grupo desorientado se transformaba en una comunidad creciente, llena de fe y propósito. Otro ejemplo notable es el de Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Al inicio, él era un perseguidor implacable de los seguidores de Jesús. Su misión era cazarlos, arrestarlos y eliminarlos. Pero tras su experiencia personal con Cristo en el camino de Damasco, se convirtió en uno de los mayores difusores del cristianismo. Ningún otro discípulo viajó tanto, predicó tanto y escribió tanto como Pablo.
Su transformación es una prueba viva del poder de aquel mensaje. Ese periodo estuvo marcado por un giro radical. Los discípulos dejaron de ser seguidores temerosos de la cruz para convertirse en testigos vivos de la resurrección. Y este cambio no fue solo personal. Alteró el curso de la historia. El coraje de los discípulos inspiró a otras personas a unirse a ellos, aun sabiendo los riesgos. Y, cuanto más Roma intentaba sofocar aquel movimiento naciente, más se expandía. Lo que antes parecía el final, se convirtió en el inicio de una nueva era. Los discípulos, transformados por la fe, llevaron el mensaje de Jesús más allá de Jerusalén, y el mundo nunca más sería el mismo. La expansión del mensaje de Jesús rápidamente puso a sus seguidores en rumbo de colisión con la mayor potencia de la época, el Imperio Romano. Para entender este conflicto, debemos recordar que Roma no era solo un imperio político, también era un sistema religioso. El emperador no era visto únicamente como un gobernante, sino como una figura semidivina, alguien digno de adoración. Los cristianos, sin embargo, se negaban a inclinarse ante cualquier otro nombre que no fuera el de Cristo. Para ellos, Jesús es el Señor no era solo una frase de fe, sino una declaración audaz y peligrosa, que afrontaba directamente la autoridad de César. Decir eso en público equivalía a desafiar el corazón mismo del poder romano. Roma, al principio, no tomó muy en serio a los cristianos. Parecían solo una secta judía más entre tantas que existían en la región. Pero a medida que el movimiento crecía y ganaba fuerza, la postura cambió. Los gobernadores y oficiales comenzaron a ver en aquella nueva fe una amenaza a la estabilidad social y política. Así surgieron las primeras persecuciones. Los cristianos eran acusados de ateísmo, porque no rendían culto a los dioses romanos. Eran acusados de rebeldía, por no adorar al emperador. E incluso de prácticas extrañas, ya que celebraban la Cena del Señor, lo que para algunos sonaba como canibalismo, un rumor distorsionado que se esparció entre los paganos. Los castigos eran brutales. Muchos fueron arrestados, azotados y ejecutados en plazas públicas. En Roma, en los grandes anfiteatros, los cristianos fueron arrojados a las fieras, quemados vivos o crucificados, sirviendo de espectáculo para las multitudes. El Coliseo se convirtió en escenario de uno de los capítulos más oscuros de esta historia, donde la sangre de hombres, mujeres e incluso niños daba testimonio de su fe ante el mundo. Pero había algo que Roma no lograba comprender. Cuanto más perseguía, más crecía el movimiento. Los mártires no eran olvidados. Al contrario, sus historias inspiraban aún más seguidores. Para los cristianos, morir en el nombre de Jesús no era derrota, era victoria. Era la certeza de estar unidos al mismo Cristo, que también había enfrentado la cruz. Ese choque directo entre un imperio fundado en la fuerza y el miedo, y una fe sostenida por el amor y la esperanza, fue una de las mayores paradojas de la historia. Roma tenía legiones, espadas y tribunales. Los cristianos solo tenían la palabra, la fe y el coraje de vivir, y morir, por aquello en lo que creían. Y, poco a poco, el imperio más poderoso de la tierra empezó a darse cuenta de que no estaba solo frente a un grupo religioso pasajero. Estaba frente a una fuerza que ni la muerte lograba silenciar. Tras el impacto de la crucifixión y el fuego de la persecución, vino lo inesperado. El mensaje de Jesús no solo sobrevivió, comenzó a expandirse como una llama incontrolable. Jerusalén fue el punto de partida, pero el destino de aquella fe no era quedarse en las estrechas calles de la ciudad santa. Era alcanzar al mundo. Todo comenzó con los propios discípulos. Movidos por la convicción de la resurrección, ya no podían callar. Pedro y Juan predicaban en el templo, aún bajo el riesgo de prisión. Santiago lideraba la comunidad en Jerusalén, que crecía cada día. Pero fue con Pablo que esta expansión alcanzó dimensiones jamás imaginadas. Pablo recorrió kilómetros y kilómetros, viajando por tierra y mar, enfrentando peligros, naufragios, hambre, prisiones y persecuciones. Pasó por ciudades importantes del mundo antiguo: Antioquía, Efeso, Corinto, Filipos, Tesalónica y Roma. En cada una de ellas, predicaba en sinagogas, pero también hablaba a los gentiles, personas que nunca habían oído hablar del Dios de Israel. Por primera vez, el cristianismo se presentaba como una fe universal, accesible a todos, y no solo a un pueblo específico. Antioquía, por ejemplo, fue el primer lugar donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Era una ciudad cosmopolita, llena de comercio y diversidad cultural. Allí, el mensaje encontró terreno fértil para expandirse y consolidarse como algo mucho mayor que una secta judía. En Corinto, una ciudad marcada por la riqueza, el comercio y también la inmoralidad,
Pablo estableció una comunidad fuerte, escribiendo cartas que hasta hoy resuenan como pilares de la fe cristiana. En Efeso, centro cultural y religioso, el cristianismo confrontó prácticas paganas profundamente arraigadas, como el culto a la diosa Artemisa. Y en Roma, el corazón del imperio, el evangelio encontró tanto resistencia como espacio para florecer. Era impensable, en aquel tiempo, que una fe nacida en la periferia del imperio pudiera llegar hasta la capital y ganar seguidores incluso entre soldados y oficiales. Pero fue lo que sucedió. Este proceso de expansión no fue fácil. Cada ciudad representaba un nuevo desafío, una nueva cultura que comprender, una nueva resistencia que enfrentar. Pero también era una oportunidad. Las calzadas romanas, los puertos concurridos y el griego como lengua común facilitaron la comunicación y el desplazamiento, haciendo posible que el mensaje llegara a distancias inimaginables en tan poco tiempo. Y junto con la expansión, llegaron los escritos. Las cartas de Pablo, Pedro, Juan y otros líderes comenzaron a circular entre las comunidades, transmitiendo orientaciones, enseñanzas y esperanza. Estos escritos, reunidos con el tiempo, darían origen a lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Es decir, mientras Roma erigía columnas de piedra, los cristianos estaban levantando columnas de fe que atravesarían los siglos. El cristianismo ya no era un pequeño grupo escondido en Jerusalén. Ahora estaba presente en ciudades enteras, en casas sencillas, en comunidades vibrantes que crecían incluso bajo la sombra de la persecución. Un mensaje que había nacido en una cruz, en el anonimato de un condenado, ahora se extendía por los 4 rincones del imperio más poderoso del mundo. Era imposible ignorarlo. La fe en Jesús se estaba convirtiendo en una fuerza global. La muerte de Jesús, seguida por la propagación de su mensaje, no fue solo un evento religioso. Fue un hito que rediseñó el curso de la historia humana. Su impacto atravesó siglos, transformó imperios, moldeó culturas y dio origen a un sistema de valores que todavía hoy influye en millones de personas alrededor del planeta. En el mundo antiguo, la idea de que todos los hombres eran iguales ante Dios era revolucionaria. Roma era un imperio construido sobre desigualdades flagrantes. Patricios y plebeyos, amos y esclavos, hombres y mujeres, cada uno tenía su lugar fijo e incuestionable en la sociedad. El cristianismo, sin embargo, trajo un principio nuevo y desafiante. Ante Cristo no había distinción. Esclavo o libre, judío o griego, hombre o mujer, todos eran llamados a la misma dignidad espiritual. Ese valor aparentemente simple comenzó a corroer lentamente las bases de un sistema de poder basado en la opresión. La noción de perdón, compasión, amor al prójimo y sacrificio por el otro no era natural para la lógica brutal de la antigüedad. Y, sin embargo, estos valores atravesaron generaciones, infiltrándose en las leyes, la filosofía, la ética e incluso la política. Con el tiempo, lo que comenzó como un movimiento perseguido terminó por conquistar al propio Imperio Romano. En el siglo IV, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y, poco tiempo después, se convirtió en la religión oficial del imperio. Lo que antes era motivo de burla y persecución ahora era símbolo de poder y unidad. Esto, por sí solo, demuestra la fuerza transformadora del mensaje de Jesús. Fue capaz de doblegar al imperio más poderoso de la tierra. Pero las consecuencias no se limitaron a la política ni a la religión institucional. A lo largo de la historia, el cristianismo inspiró obras de arte, música, literatura, movimientos sociales e incluso revoluciones. La idea de cuidar a los pobres, de valorar la vida, de promover la justicia social, todas estas semillas fueron plantadas en aquel momento histórico, cuando un hombre murió en una cruz y sus seguidores decidieron que su mensaje no podría ser enterrado con él. Es cierto que, con el paso de los siglos, la fe cristiana también fue utilizada de manera distorsionada, en guerras, divisiones y abusos de poder. Pero, incluso en medio de las sombras, la esencia del mensaje de Jesús continuó brillando, la esperanza de un mundo más justo, más humano y más cercano a Dios. Hoy, más de 2000 años después, no hay cómo negar, la muerte de Jesús no fue el fin de una historia, sino el comienzo de una nueva era. Su vida, muerte y resurrección se convirtieron en el centro de la fe más grande del mundo, que atravesó imperios, persecuciones y revoluciones tecnológicas, permaneciendo viva en cada generación. Las consecuencias son tan vastas que nos llegan hasta aquí, ahora. Cada vez que hablamos de perdón, de dignidad humana, de amor al prójimo, estamos haciendo eco de ese mismo mensaje. La cruz, que antes era símbolo de vergüenza y derrota, se transformó en un símbolo universal de esperanza y victoria. El futuro de la humanidad fue, sin duda, marcado para siempre por lo que ocurrió aquel viernes en Jerusalén.
La muerte de Jesús no fue solo el trágico fin de un hombre injustamente condenado, fue el inicio de una revolución silenciosa que atravesó generaciones. Jerusalén tembló ante aquel momento. Los discípulos, antes frágiles e inseguros, se transformaron en líderes valientes. El Imperio romano intentó acallar esa voz con prisiones, torturas y sangre. Pero, cuanto más perseguía, más fuerte se volvía el mensaje. De ciudad en ciudad, de cultura en cultura, esta fe se extendió. Conquistó corazones, transformó valores y se convirtió en una de las mayores fuerzas de la historia. Hoy, 2000 años después, todavía hablamos de aquel día en la cruz. Seguimos reflexionando sobre las consecuencias que cambiaron no solo el rumbo de la religión, sino el curso mismo de la humanidad. Y ahora, te pregunto, ¿qué significa este legado para ti? ¿Cómo sigue impactando la historia de Jesús tu vida y tu visión del mundo? Escríbelo en los comentarios, porque quiero mucho conocer tu opinión. Si este vídeo te trajo claridad, reflexión o incluso despertó algo dentro de ti, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún contenido. Y mira, ya hay otro vídeo apareciendo en la pantalla ahora mismo, y estoy seguro de que te va a gustar. Haz clic y continúa este viaje conmigo. Muchísimas gracias por ver hasta aquí, y hasta la próxima.